en la palabra de nuestro Dios. Recuerde que en esta nueva sección que estamos viendo los días miércoles, tiene que ver con las bienaventuranzas. Tiene que ver con este tema en el cual es apasionante para la vida de la iglesia, para la vida de las personas que asisten a una congregación y que aparte somos hijos del gran rey. Recuerda usted que comenzamos diciendo que en la estructura de las bienaventuranzas podíamos dividir las 8 bienaventuranzas, la podíamos dividir en 4, ¿verdad? 4 sobre una relación vertical con el Señor, con Jesús el Rey, de sus hijos con Jesús el Rey. Pero también lineal, paralela, podríamos hablar de los hijos del Rey con los hijos del Rey. Una relación horizontal, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, estas 8 bienaventuranzas parten de la nueva ley que tenemos en Cristo. La ley de Cristo. Lo que nosotros tenemos que poner en práctica tiene que ver también con Sermón de la Montaña y en especial con las bienaventuranzas. Así que el día de hoy vamos a ver bienaventurados los pobres en espíritu. Mire cómo dice la escritura aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados, como habíamos dicho, ¿verdad? Macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la bienaventuranza que tenemos que ver el día de hoy. Los pobres en espíritu. La pregunta es, ¿a qué pobre en espíritu se está refiriendo? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son estos pobres en los cuales nosotros podríamos entender y saber que a quién le está hablando? Bueno, fíjense que hay 2 palabras para hablar de pobreza en la Biblia. La primera palabra tiene que ver con los que vivían día a día, como muchos de ustedes, de nosotros, ¿verdad? Vivimos al día a día. Esa era una palabra, pero había otra palabra también, que era una persona que no tenía ni para el día de hoy. O sea, en pocas palabras, no tenía nada. Una persona paupérrima, ¿verdad? Que no tenía para sobrevivir. Esas son 2 palabras que se utilizan en el idioma griego. Ahora, déjeme decirle quiénes son los pobres en espíritu. Tenemos que verlo desde 3 perspectivas. Número 1, los primeros pueden ser pobres literalmente, o sea, económicamente. Lo que pasa es que si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, aparece ahí un texto paralelo a lo que es Mateo capítulo 5, versículo 3, donde podemos leer en Lucas 6, 20, escuche bien, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Lea así Reina Valera. Entonces, ¿estará hablando de pobres de no dinero? Bueno, lo que pasa es que este pasaje en Lucas, el escritor está poniendo el énfasis en la ayuda social. Bueno, esa otra parte también del evangelio importante que debemos de predicar, ayudar a la gente, ayudar al necesitado. Para poder llevar ese evangelio, debemos de llevar la ayuda social también. Entonces, esto nos va a ayudar a la proclama del evangelio. Número 2, también se puede referir a los pobres de espíritu que necesitan a Dios para salvación. Esto sería, teológicamente hablando, soteriológicamente. La palabra soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Entonces, si se da cuenta, estamos viendo que pobres en espíritu podrían ser aquellos que son pobres literales económicamente. Aquellos pobres de espíritu que necesitan a Dios para su salvación, soteriológicamente o salvíficamente, ¿verdad? Podríamos decir. Pero hay una tercera posibilidad. Número 3,
Pero si tú eres un hijo de Dios, debes de anhelarlo día a día en tu vida. ¿Quiénes son los pobres del espíritu? Aquellos que necesitan, aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Que debe de haber una dependencia sana del Dios vivo. Aquellos que reconocen su miseria y su necesidad espiritual. Entonces esta tercera nos está hablando de una otra necesidad, ya no económica, ya no soteriológica, ¿verdad? Salvífica, sino ahora espiritual. Estamos hablando espiritualmente. ¿Sabe? El término pobres también en el Antiguo Testamento tenía que hablaba también de una persona justa, de una persona recta, de una persona íntegra y de una persona fiel. Esto nos cambia un poquito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tenemos la idea de que pobre solamente es aquel que solamente ve su necesidad espiritual o su miseria, su bancarrota, está bien, es una buena perspectiva, pero también hay que verlo desde el punto de vista de una persona justa, recta, íntegra, desde una persona fiel. Es una condición de cercanía a Dios, de obediencia a su palabra, en el mejor sentido, como nos dice el Antiguo Testamento, es decir, íntegro, justo. Eso nos lo dice nuestro hermano David Suazo en su libro. Él, por cierto, escribió un excelente libro, hermanos, que hay que tenerlo, si usted puede tenerlo, lo tengo aquí conmigo, que se llama La justicia del reino. Muy buen libro que habla acerca de el sermón de la montaña. Entonces, podemos decir lo siguiente. Pobres en espíritu significa, podría ser pobres económicamente, pobres soteriológicamente o salvíficamente y pobres espiritualmente. Por lo general, nosotros hablamos de la pobreza espiritual, de aquella persona humilde y contrito de espíritu. Aquella persona que necesita de Dios, aquella persona que cada día voltea sus ojos o sube sus ojos al cielo y le dice, Señor, ten de mí compasión. Recuerde lo que dice la palabra, que nuestro Dios no va a rechazar al corazón contrito y humillado. A ese no lo rechaza Dios, al contrario, lo recibe nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle lo que no es ser pobre en espíritu, ¿ok? Lo que no es ser pobre en espíritu no es ser tímido o introvertido, no tiene nada que ver con esto. Tampoco tiene que ver con ser modesto, pues. Externamente puede ser orgulloso o internamente, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver decir que somos muy malos, ¿verdad? Es que yo soy muy malo, soy el peor de los pecadores. Yo soy una persona que cualquier personita de ahí, yo no sirvo para nada. Eso no es ser pobre en espíritu. Tampoco ser pobre en espíritu es reflejar una falsa espiritualidad. Nuestro exterior no revela nuestro interior. Yo lo puedo hacer mejor que tú, dicen algunas personas. ¿Sí? Si yo estuviera en tu lugar, yo lo haría mejor. Y te lo digo con humildad, todavía lo decimos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Eso no es la pobreza en espíritu. Déjeme ponerle un ejemplo de qué es pobre en espíritu. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Usted conoce esta parábola porque en esta sección estamos hablando de parábolas en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Miren, déjeme leerle Lucas 18 del 9 al 14. Escuche bien esta historia. Es una parábola. Recuerde que las parábolas es como tirar piedra alrededor. De ahí viene la palabra, ¿verdad? Es aquello que nos va a ayudar
o que vamos a entender más claro. El Señor Jesús utilizaba este tipo de enseñanza. Lo que hacía es, ok, te voy a enseñar con un claro ejemplo, lo que te vengo enseñando, ¿verdad? Y dice el versículo 9 que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uy, es una parábola, hermanos, con una enseñanza tremenda, ¿verdad? Nosotros recordamos esta parábola de estos dos personajes que suben al templo a orar, pero esta parábola tiene un contexto pequeño que dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, pensaban que estas personas eran justos y menospreciaban a los otros. ¿Cómo una persona justa va a menospreciar al otro? Como que no hay, como que no checa esto, ¿verdad? Y dice el verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron a hacer lo correcto. Dos personas quisieron buscar a Dios, quisieron tener comunicación con Dios. El templo en ese momento servía para buscar a Dios, porque la presencia de Dios estaba en el templo. Y estas dos personas hacen lo correcto, suben al templo a orar. Y luego nos dicen quiénes eran estas personas, los oficios que hacían. Número uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era de las personas que enseñaban la escritura, tenía conocimiento de Dios. El otro era un traicionero a la patria, así le decían a los publicanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos cobraban el impuesto de Roma a sus paisanos y obviamente pues podían vivir de una forma más holgada porque les daban un porcentaje a los publicanos. Entonces estos dos personajes podemos ver un contraste grande, ¿verdad? Un contraste en el cual un fariseo religioso y un publicano pecador. Ese es el contraste que el Señor Jesús quiere dar. Bueno, vamos a comenzar con el fariseo, porque dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, ¿se da cuenta? Qué bueno que no era ladrón. ¿Qué más? Dice la escritura, injustos. Qué bueno que el fariseo no era una persona injusta. Adúlteros, gloria a Dios que no es adúltero, ¿verdad? Ni aún, y yo me imagino que lo vio de reojo, ¿verdad? Y vio al publicano ahí arrodillado. Ni aún como este ha de haber dicho, ¿verdad? Publicano que está ahí. Veamos, el fariseo puesto en pie. El fariseo oraba consigo mismo. O sea, no oraba para Dios, sino oraba consigo mismo. Y le decía, Dios, te doy gracias. La pregunta aquí que me hago es, ¿quién era Dios? ¿Dios al que nosotros conocemos? ¿O el fariseo se creía que también él podía ser Dios? Él era su propio Dios, ¿verdad? Podría ser. Mire, a pesar de que no era ladrón, injusto, adúltero, ni aún publicano, vea que hacía cosas positivas, verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y nosotros diríamos, amén, ¿verdad? Qué bueno que ayuna, qué bueno que da diezmo de todo lo que gana.
El problema es que su corazón estaba muy lejos. Este no era un pobre en espíritu. Este era al contrario, este era un rico en espíritu. Este no tenía necesidad de Dios. No tenía necesidad de nada. Era una persona que pensaba que él estaba bien con Dios. Porque ayunaba, oraba, daba sus diezmos. ¿No es cierto que muchas veces nosotros llegamos a esa convicción? Yo estoy bien con Dios porque oro, porque ayuno, porque hago, porque doy. Sí, pero la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También dice la Escritura que de la abundancia del corazón, habla la boca. Veamos entonces el otro ejemplo, el publicano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Un contraste, ¿no? El otro parado, orando consigo mismo, ¿verdad? Alardeando de todo lo que hacía. Este no. Estaba humillado, ni quería acercarse. No quería ni alzar sus ojos, dice la Escritura, al cielo, sino que él sentía tanto pesar que se golpeaba su pecho. No con esto quiere decir que está bien que cada vez que usted va a la iglesia o busque a Dios se tiene que golpear el pecho, ¿verdad?